En los últimos 20 años, algo le ha sucedido a Europa, y no es bonito. En el año 2000, 41 de las 100 empresas globales más grandes eran europeas. Hoy, solo 15 de cada 100 son de Europa, y cada año desaparecen unas pocas más de la lista. Y las pocas empresas que quedan en la lista están en sectores moribundos como el petróleo y el gas, o en sectores con creciente competencia global como la fabricación de automóviles. En lugar de usar teléfonos Nokia fabricados en Finlandia, los europeos ahora usan Huawei, fabricados en China. No hay una sola gran empresa tecnológica europea que pueda compararse con gigantes como Amazon, Apple o Meta, y está cada vez más claro que Europa se está convirtiendo lenta pero constantemente de una potencia económica en un continente arcaico y obsoleto, uno que vive de sus logros pasados pero no logra adaptarse y tener éxito en el mundo cambiante. Pero, ¿por qué es eso? ¿Dónde y cómo perdió Europa su ventaja y su capacidad de innovar? ¿Por qué los países europeos ricos y desarrollados no pueden competir con Asia y Estados Unidos? ¿Todavía hay tiempo para cambiarlo o está Europa realmente destinada a volverse completamente irrelevante económicamente? Pero para entender qué salió mal, primero debemos entender cómo Europa se convirtió en una superpotencia económica en primer lugar, porque el dominio económico de Occidente es sorprendentemente un fenómeno muy reciente. Hasta el siglo XVIII, la diferencia entre las economías de diferentes países y regiones era extremadamente pequeña. De hecho, Asia, África y América Latina estaban básicamente al mismo nivel económico que Europa y América del Norte, y China e India juntas representaban la mitad de la economía mundial, el doble de lo que representan hoy. Pero luego ocurrió algo llamado la Revolución Industrial. Básicamente, Europa entró en una racha repentina de innovación tecnológica que cambió por completo el aspecto del continente, y más importante aún, cómo los europeos hacían negocios. En solo unas pocas décadas, pequeños talleres se convirtieron en fábricas masivas que de repente usaban máquinas, motores de vapor y herramientas mecánicas, y todo se volvió más rápido, mejor y más productivo. En ese momento, la economía europea comenzó a despegar, superando al resto del mundo, y solo se aceleró más y más. Siguieron más inventos y eso significó más dinero y un mejor ejército. Fue entonces cuando realmente despegó el colonialismo europeo. De repente, Europa era una potencia económica imparable con un ejército mejor que el de cualquier otro, lo que permitió a las potencias europeas conquistar una gran parte del mundo a lo largo del siglo XIX. Europa no se enriqueció gracias al colonialismo, sino que debido a su riqueza, pudo colonizar gran parte de Asia y África, y eso a su vez la hizo aún más rica y mantuvo a gran parte de su competencia potencial pobre. Todo iba de maravilla para los europeos hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las cosas comenzaron a cambiar. A medida que más y más antiguas colonias ganaban independencia, la participación europea en el PIB global comenzó a disminuir, primero lentamente, pero luego cada vez más rápido. Mientras que en la década de 1960 Europa representaba más de un tercio de la economía global, hoy es menos del 15%. Y a medida que la participación europea en la economía mundial se reduce, el continente, otrora dominante, se vuelve menos y menos relevante. Hoy, Europa está en una especie de estancamiento económico del que no parece poder salir. Y hay 3 indicadores que muestran cuán mal están realmente las cosas. Primero, las empresas europeas más grandes no han podido mantenerse al día con sus competidores globales. Solo hay que mirar estos gráficos. Este es JP Morgan, el banco estadounidense más grande, cuya facturación creció un 10% en los últimos 12 años. Al mismo tiempo, la facturación del banco europeo más grande, BNP Paribas, se redujo en un 8%, y aún así lo hizo mejor que Deutsche Bank, el banco alemán más grande, cuya facturación se redujo en más del 40% al mismo tiempo. Y no se trata solo de bancos. Walmart, la gigantesca cadena de supermercados estadounidense, ha crecido un 40% desde 2009, mientras que Carrefour, uno de sus equivalentes minoristas europeos, se ha reducido en un 28%. Los ingresos de Nike casi se han triplicado desde 2010, pero su competidor europeo directo, Adidas, solo ha crecido poco más del 50%. Y Apple, la mayor empresa tecnológica de Estados Unidos, ha logrado crecer casi un 600%, mientras que Alibaba, la mayor empresa tecnológica de China, ha crecido un 1300%. Compare eso con SAP, la mayor empresa tecnológica de Europa, que solo ha crecido un 100%, aunque sus ingresos son 10 veces menores. Se puede analizar sector por sector, observando las empresas más grandes que constituyen la mayor parte de la economía, y los datos son claros. Las corporaciones estadounidenses y chinas están creciendo, y están creciendo rápido, pero sus equivalentes europeos crecen a un ritmo mucho más lento, peor aún, sus ingresos en realidad están disminuyendo. Sea cual sea la razón, las empresas europeas están haciendo algo mal, y eso está estrechamente relacionado con otro hecho perturbador. Muchas de las empresas europeas más grandes simplemente están en las industrias equivocadas.
La diferencia notable es que, mientras que el top 10 estadounidense está lleno de tecnología y comercio minorista, el top 10 europeo está lleno de petróleo y gas y fabricantes de automóviles, dos sectores que van a ser transformados masivamente por el movimiento global hacia recursos sostenibles. Y aunque están tratando de adaptarse, es muy poco probable que empresas como Shell y BP dominen la economía global en las próximas décadas como lo hicieron en el siglo XX. En cambio, el crecimiento global probablemente será impulsado por un sector completamente diferente: la gran tecnología. Y eso tampoco es una buena noticia para Europa, porque Europa, con todos sus logros industriales y científicos, en realidad ha fallado en producir empresas tecnológicas que puedan compararse con los gigantes tecnológicos de Estados Unidos o China. SAP, la única empresa tecnológica europea en la lista Fortune 500, ha existido durante medio siglo, por lo que difícilmente puede considerarse una startup, y Spotify, la única empresa tecnológica europea fundada recientemente que ha logrado un verdadero éxito global, todavía está en una liga completamente diferente a la de los gigantes tecnológicos estadounidenses. Por alguna razón, Europa ha perdido su capacidad de innovar. Es por eso que las empresas europeas están perdiendo frente a sus competidores globales. Europa está creciendo mucho más lentamente que todos los demás y no es capaz de producir empresas que puedan dominar en el futuro. Pero, ¿por qué? ¿Qué salió mal y cómo es que Europa, una vez el continente más innovador, perdió esta capacidad? Bueno, hay dos razones principales. Primero, la innovación tiende a ocurrir cuando no hay grandes obstáculos en su camino, y estudios como este muestran que uno de los grandes obstáculos para la innovación es la regulación excesiva. Y, bueno, Europa resulta ser un llamado poder regulador. Suele ser la primera en el mundo en regular cualquier cosa, y el resto del mundo generalmente sigue mucho después y a menudo adopta los estándares europeos. Y eso es genial por un lado porque la regulación está destinada a proteger a las personas, el medio ambiente y cualquier otra cosa que nos importe, pero por otro lado, una regulación excesiva puede reducir la capacidad de las empresas para hacer negocios, disminuir la competencia, las inversiones y en general, ralentizar toda la economía. Y en las últimas décadas, tanto la Unión Europea como los países europeos individuales han estado regulando más que nadie. De hecho, la Unión Europea incluso lanzó un programa para revertir eso, pero hasta ahora sin mucho éxito. Y no es solo que sea más difícil para las empresas europeas innovar, sino que tampoco tienen realmente los incentivos para hacerlo. A pesar de que la mayor parte de Europa está ahora en la Unión Europea, cada país todavía tiene su propio conjunto único de regulaciones, reglas, permisos y licencias que las empresas deben cumplir cuando quieren hacer negocios allí. En ese sentido, Europa está más fragmentada de lo que parece y sigue siendo realmente 28 mercados diferentes en lugar de uno grande. Eso hace que sea más difícil, más lento y más costoso para las empresas expandirse de un país europeo al resto del continente en comparación con, por ejemplo, los Estados Unidos. Eso hace que sea más difícil para las empresas europeas crecer tan rápido como sus contrapartes globales, ya que solo apuntan a sus propios pequeños mercados nacionales. Y también significa que la mayor parte de la competencia en Europa ocurre dentro de cada país, pero no tanto en todo el continente. Por lo tanto, las empresas europeas no necesitan ser tan innovadoras, hambrientas y agresivas como si estuvieran en un mercado gigante como el chino, el indio o el estadounidense. Hasta ahora, Europa ha podido vivir de sus logros históricos, mantener su estado de bienestar y calidad de vida mientras evita cualquier cambio radical, pero no puede competir con éxito a nivel global con una población envejecida y una participación decreciente en la economía global. El modelo europeo no parece muy sostenible. Tarde o temprano, Europa tendrá que cambiar, adaptarse y recuperar su dinamismo, o sufrir las consecuencias de una forma u otra.